Adelante, estamos en vivo. Muchas gracias, buena tarde. Norma. Parece ser que tuvo algún problemita y la sacó de la sesión, pero si gustas puedes iniciar, Fer, en lo que reconecta Normita. Muy bien. Pues bienvenidos al programa Sensotlatoa. Alejandro Sánchez, Salvador Rivera. Hola, bienvenidos. Bernardino, ¿dónde andas? Por ahí también. Creo que también se nos fue. Esto siempre decimos que es como sesión espiritista. Entran y se manifiestan y luego se desaparecen, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Norma nos iba a hacer el favor de leer los currículums, pero doy una introducción yo que la iba a dar después de la lectura. Y nada más es para contextualizar un poco lo que vamos a hablar. En el caso de 2019, pues según el INEGI, el 11% de la población carecía de calidad y espacios para la vivienda. Prácticamente el 20% tenía falta de acceso a servicios básicos, agua, drenaje, energía eléctrica, y usaba leña o carbón sin chimenea para cocinar. Luego, en el caso de la encuesta nacional de empleo, en el final del 2019, antes de iniciar 2020, la tasa de ocupación laboral en las ciudades fue de 96%. Esto es gente que estaba obligada a trabajar. Y la tasa de la informalidad dentro de este grupo era del 45%. Si esto lo trasladamos a las escuelas, pues vamos a encontrar que el sistema educativo nacional atendía más bien, a más de 36 millones de estudiantes. De esto se llevaba a cabo en 173,000 establecimientos de educación básica y de ellas 125,000 escuelas, esto es el 82%, no cuentan con servicio telefónico, el 48% carece de computadoras o no funcionan, y el 80.8% no tenía acceso a Internet. Entonces, bueno, pues estamos viendo las dificultades para hacer este trabajo a distancia. Por otro lado, el modelo universal de escuelas cumple con varias funciones básicas de la regulación social, además de las académicas. Señala los usos del tiempo a lo largo del día. Creo que todos los que nos movemos a las horas de entrada y salida de escuela, pues extrañábamos el tránsito, los embotellamientos, etcétera. Marca los periodos vacacionales, esto es, la estacionalidad de la sociedad. Cuida a los niños y a las niñas para que sus padres, madres, tutores puedan ir a trabajar. Otorga credenciales que dan credibilidad a supuestos saberes, pero además otros millones viven de eso. No solo los que están contratados en el sistema, sino todos los que están alrededor, desde los que venden en la banqueta hasta los que fabrican uniformes, útiles escolares, etcétera, etcétera. Y organiza la sociedad dependiendo la edad. Pero la escuela tenía otra característica muy importante, la escuela presencial. Posibilitaban, uno, a las mujeres entrar al mercado laboral, aquellas que tienen hijos. De alguna manera esto debilita o combate a la sociedad patriarcal. Daba tiempo a que los niños, las niñas, los jóvenes crearan sus propios espacios en los momentos de recreos, lejos y libres de los padres, y al mismo tiempo permitía la democratización de ciertos saberes entre esos miembros de las mismas generaciones. La pandemia pues ha quitado muchas de estas
ventajas que veíamos, y por otro lado ha cancelado prácticamente casi en su totalidad el espacio creativo liberador. ¿Por qué razón? Bueno, porque se enfocó más en la parte relacionada con lo que es cubrir el espacio de los grados académicos, por un lado, salvar, como dicen, el año, y todo lo demás se quedó prácticamente fuera de lo que se podía atender dentro de la misma escuela. Y bueno, no sé si se pudo conectar finalmente Norma para darnos a conocer a las personas que no los conocen. En mi caso, pues con los tres tengo relación permanente y me da mucho gusto y agradezco que estén aquí con nosotros. Y Norma, tu micrófono ya. Ahí está mi micrófono. Bueno, pues cuestiones de la tecnología, ¿no? Me ausenté brevemente, no me presumen los que están fuera del país. Yo estoy aquí en las oficinas del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, desde donde transmitimos este programa. Y bueno, ya les habrá dicho Fernando realmente que este programa pues está siendo realizado gracias al apoyo del Consejo, precisamente desde donde transmitimos, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Facultad de Estudios Sociales de Temisco, de la Unidad Regional Morelos de Culturas Populares y de la Casa de Todos Ustedes, que es la Casa de los Pueblos. Como ven, es un programa muy plural, impulsado por distintas instancias, y por lo mismo también los temas que tratamos son plurales y transversales a toda nuestra sociedad, como es el caso del que estamos tratando en este momento, del que ya nos decía Fernando, la educación durante la pandemia. Cuáles son sus retos, sus dificultades, y para esto pues los tenemos a ustedes, que son especialistas en el tema y que pues van a aclarar seguramente muchas de nuestras dudas. Con nosotros está Salvador Rivera Díaz, que es licenciado en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM, maestro en Arte, Cultura y Sociedad por la Facultad de Artes y Diseño de la UAM, doctor en Psicopedagogía e Innovación Educativa por la Escuela Privada Normal Superior Benito Juárez. En 1991 inicia actividades de locución, crónica deportiva y producción de noticieros en radio. En 1993 se integra al periódico La Unión de Morelos, donde es reportero, coordinador de sección y editor de suplementos y de El Vespertino de La Unión. Desde 2004 colabora en medios institucionales de la UAM. Actualmente es coordinador de radio de la UAM y docente de la Escuela de Turismo y la Facultad de Arquitectura. La Federación Mexicana de Cronistas Deportivos le entregó en 2011 el premio Fray Nano por trayectoria en medios de comunicación. Y bueno, es pertinente decir que este programa nace precisamente del programa de radio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el programa Voces de la Comunidad, donde iniciamos a tener un segmento llamado Sensontlatoa, y que trataba temas de diversidad indígena, ¿no? Lengua, cultura, identidad indígena. Y a partir de la pandemia, aquí están los retos que nos ha impuesto la continuidad, es que retomamos a través de esta transmisión por Zoom y luego ligada a Facebook, sin conocer precisamente mucho de las cuestiones digitales, iniciamos esta aventura nueva de Voces de la Comunidad a través de Sensontlatoa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias Norma, gracias Fernando por la invitación y un gusto de compartir también con el doctor Alejandro, el doctor Bernardino, a quien saludo también con mucho gusto. Y bueno, también con nosotros, déjame encontrar su currículum porque se me perdió también. Pero sí me lo mandó Fernando, hemos de decirlo, y que me tienen pues gratamente impresionada su trayectoria en el medio educativo. No los encuentro, creo que los he perdido, Fer. ¿Tú los tienes a mano? Fer, tienes apagado tu micrófono.
El doctor Bernardino García Briceño es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Planeación y Desarrollo por el CEDEF y la UNAM, y doctor en Educación por el ICE, también de la UNAM. Desde 1981 participa en programas de educación para el trabajo en México, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Asimismo, el impulso a procesos de desarrollo comunitario a través de los proyectos de educación no formal y el desarrollo de comunidades urbano marginadas, coordinadas por el CEDEF, coordinación de programas de intercambio académico con profesores México-Chile, de educación básica hasta nivel superior. Ha impartido cursos, talleres y seminarios de actualización docente en los subsistemas de educación básica, media y superior en México, Centroamérica y Chile. Actualmente es profesor de asignatura del ICE-UAM. Bienvenido, mi estimado Bernardino. Y también nos acompaña el doctor Alejandro Sánchez Ñáñez. Es administrador de empresas, licenciado en comunicación por la UAM, maestro en administración y docencia por el Colegio de Posgrado de Ciudad de México y doctor en ciencias de la educación por Colposgrado, certificado en liderazgo educativo por la Universidad de Cambridge, educación especial por la Universidad de Nuevo México, comunicación y opinión pública por la Universidad George Washington. Ha cursado diversos diplomados, entre ellos en planeación municipal por la UAM, alta administración municipal en el ITENS, contabilidad gubernamental y disciplina financiera, ASOFIS, derecho internacional por la Secretaría de Relaciones Exteriores, derecho ambiental por la UNAM, derecho parlamentario y deliberación jurisdiccional, derecho constitucional, derecho electoral, derechos humanos, prevención del delito y delitos informáticos, prevención del lavado de dinero, perspectiva de género, mecanismos alternativos de solución de controversias, formación de tutores, psicología forense, prevención de acoso escolar, derecho administrativo, educación superior, políticas públicas y gobierno participativo, gobierno, diseño institucional y políticas públicas en la era digital, relaciones México, Unión Europea, democracia y poder, política y gobernabilidad por la Universidad Iberoamericana, medicina aeroespacial, teoría y técnica psicoanalítica, psicoterapia infantil. Es miembro del Colegio de Docentes en Promotores de la Educación de México, miembro del Observatorio de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en México, miembro del Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana. Profesionalmente se ha desempeñado como jefe de capacitación institucional y vinculación social del Gobierno del Estado de Morelos, asesor parlamentario en el Congreso del Estado de Morelos, asesor en programas de inclusión educativa en la SEP, docente a nivel posgrado. Posgrado en la UAM y docente a nivel doctoral en el Centro Universitario Villavicencio, así como docente a nivel doctoral en el Colegio de Posgrado. Tan diverso como nuestro programa y tan sabio y oportuno también. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Un honor para mí estar con grandes amigos, Fernando, Salvador, Bernardino, Norma, Jennifer, todo el equipo de trabajo, y esperando que nos permita enviar un mensaje, aclarar algunas dudas de toda la sociedad en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias por la invitación. Sí, y bueno, pues retomamos el tema. Hace unos días anunciaba la SEP que no habían vuelto al sistema educativo aproximadamente poquito más de 5 millones de alumnos. No precisaba en cuál de todos los diferentes subsistemas que tiene el conglomerado de la Secretaría de Educación en nuestro país lo habían hecho. Al mismo tiempo, aquí el director del Hospital del Niño decía que había habido un aumento del 40% de las hospitalizaciones. Por otro lado, bueno, pues teníamos afirmaciones de la Secretaría de Salud a nivel nacional de un incremento de contagios permanentes en esto de la pandemia y básicamente en el caso de
jóvenes menores y infantes de 17 años, menores de 17 años, pues había habido un incremento del 233%. Esto nos plantea toda una serie de cuestiones, ¿no? Porque si bien nuestro sistema de por sí, de la manera como estaba, tenía muchas cuestiones que eran cuestionables, valga la redundancia del tema o de la palabra, pues también de repente nos vimos obligados a transformarnos sin tener ni los elementos ni el para dónde y el cómo. Pues ahora sí que tienen la palabra ustedes. ¿Quién inicia? ¿Me permitan? Adelante, Bernardino. Nada más ahondar un poco en lo que acabas de mencionar, dado que esta pandemia hace o visibiliza, nos hace que visibilicemos el problema de la desigualdad social de manera más fuerte, digamos, que en otros momentos, el poco acceso a los sistemas de salud de determinados grupos poblacionales y la crisis económicas de los grupos no formales. O sea, todo lo que está asociado precisamente a los entornos escolares, a los entornos cotidianos a los que estamos acostumbrados a transitar. Asimismo, una larga y cotidiana actitud de negación ante el problema que vivimos, ¿no? Eso nos lleva a plantear ante ese panorama qué implica el regreso a clases. Y por otro lado, cómo en este momento de manera emergente estamos resolviendo el asunto de lo presencial a través de lo virtual y qué implicaciones tiene. Para mí, me parece que el regreso a clases plantea por lo menos 3 condiciones importantes para los padres de familia, para algunos niños y para las autoridades. Me parece que es importante, uno, el asumir la responsabilidad del cuidado de sí y con los otros. Ese sería como me parece que el punto importante. 2, generar las condiciones básicas, digamos, del contacto en la escuela. O sea, condiciones básicas como de sanitización, mantenimiento de los espacios comunes. Y eso nos lleva a que nos damos cuenta que muchas de nuestras instituciones, vamos a hablar de Morelos, pues aparte de haber sufrido lo del terremoto, quedaron en un mal estado. Y luego entonces la pandemia, es decir, nos estamos refiriendo a la infraestructura educativa que ha quedado muy deteriorada. O sea, antes de la pandemia y ahora con la pandemia, pues sabemos que muchas escuelas han sufrido saqueos, diferentes situaciones que dada la condición geográfica, social en las que están inmersas, pues nos plantea un panorama un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Y entonces a mí me parece que la virtualización, por lo menos estaría exigiendo algunas condiciones. Uno, es decir, el sentido de la selección de contenido y los contenidos educativos transformados en programas o virtualizados en programas que se transmiten a los alumnos, y que se me antoja difícil saber cómo una mamá que está con sus hijos y que están en diferentes niveles educativos van a poder atender una clase o clases de manera virtual. Pero lo otro, que tú lo acabas de mencionar, es si esa mamá que estaba
o que atendía un trabajo, vamos a decir, de una economía no formal, pues ahora no lo puede hacer o no lo está haciendo, lo cual reduce aún más las posibilidades de tener una calidad de vida más o menos llevadera. Yo lo dejaría así para empezar y ya veremos cómo le seguimos dando. Fer, tu micrófono no se escucha. Salvador o Alejandro, ustedes me indican. Bueno, estamos en si me lo permite, pero no es para tanto. Si me lo permite el doctor Salvador, hacer mención de estos puntos significativos. Primero, tenemos la parte socioemocional, la parte económica, la parte educativa y la parte de la salud. ¿Qué hacer y cómo atender estos elementos que se han señalado? Primeramente, reconocer que la educación a distancia y en el modelo virtual no es nuevo, ya tiene tiempo. Tenemos telesecundaria, capacitación por correspondencia, los sistemas abiertos, etc. Sin embargo, ha cambiado esta modalidad, los tiempos, y hoy se incluye en educación básica inclusive los niveles de preescolar, primaria, secundaria. Entonces, es una realidad y una necesidad el hecho de tener los referentes de los semáforos de comunicación, los semáforos pedagógicos de aprendizaje y ver cómo ha marcado esto. Sinceramente, yo creo que el personal docente del Estado de Morelos, del país, ha hecho los esfuerzos necesarios como para mantener estos niveles en un buen nivel, en un nivel aceptable. No se ha cumplido al 100%. Hay deficiencias, hay áreas de oportunidad, pero se están haciendo los esfuerzos necesarios y se pudo observar el desarrollo del ciclo escolar pasado. Bien. Por otro lado, sí ha sido una tendencia política de gestión, de desarrollo, de impulso, el hecho de aperturar los espacios educativos, el que los profesores regresen a clases presenciales. Pero no hubo un consenso, no hubo una consulta, no hubo una intervención adecuada que permita generar estrategias responsables y comprometidas a eficientar este modelo. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos escuchado las 2 últimas semanas discursos, retractaciones, la carta de corresponsabilidad de los padres de familia, ¿no?, en los cuales se desistió la autoridad correspondiente. Y una medida pertinente, desde mi humilde opinión, es el hecho de pedir los certificados de vacunación a las personas que trasladen, presenten a los alumnos. Y, ¿por qué no? Hemos visto también estos amparos que han logrado algunos niños de conseguir el derecho a recibir la vacuna. No hay una vacuna infantil en específico, pero se está otorgando como medida de respaldo y atención mediante amparos los jueces la vacuna Pfizer para niños menores de edad. Y me parece una solución pertinente. ¿Qué referencia tenemos? Lo que ha estado haciendo Israel, que liberó el sistema de vacunación para mayores de 5 años en su población infantil. Entonces, necesitamos tener la certeza de que los filtros sanitarios, la capacitación en medidas de salud, sana distancia, el uso correcto de cubre nariz boca, y hago énfasis en cubre nariz boca, porque mucha gente deja destapadas las fosas nasales. Entonces, necesitamos trabajar en ello. Por otro lado, la dispersión de aerosoles es lo que nos puede generar un contagio. Especialistas del INPER, del Instituto Nacional de Perinatología, han señalado que estiman que la mayor propagación del virus en los próximos 15 días no va a ser en las escuelas, va a ser en el transporte público, y es una realidad, ¿no? La concentración de personas que se trasladan, se movilizan de un lugar a otro, y el contacto con personas que pudiesen ser asintomáticas, que estén padeciendo el coronavirus, y
Otra realidad para el caso de Morelos es que no hay reactivos en los laboratorios, que se ha incrementado la atención hospitalaria y las 2 últimas semanas han fallecido docentes y médicos. Las 2 últimas semanas. Tenemos un caso de cada uno reportado en los registros de salud. Entonces, yo creo y estimo que es pertinente, por lo menos para el estado de Morelos, tomar este referente de observaciones, casos y medidas exitosas, medidas de responsabilidad para hacer estos procesos gradualmente y no llegar a un 50% de saturación de los espacios escolares, las aulas, sino del 25%. Que la utilización de ventiladores sea hacia afuera, es decir, hacer la resistencia y la generación de circulación de aire, pero no hacia las personas, ¿no? Imaginemos que alguien llega a estornudar, porta cubrebocas, pero con la dispersión y la fuerza que emite un ventilador, pues pueda contagiar al alumno, a la alumna que esté al lado. Son pasos sencillos. El periódico La Jornada ha hecho videos, cápsulas informativas, la BBC, etcétera, y necesitamos diseminar, divulgar, transmitir la información certera y precisa, y no generar paranoia ni situaciones de alarma, sino de responsabilidad. ¿Qué periodo de valoración me sugiero a recomendar? Por lo menos este semestre. Ya lo dijo el doctor Gustavo Urquiza, rector de la UAM, ¿no? Que ellos regresarán de manera virtual y harán las estimaciones permitentes el primer semestre. Me parece una situación responsable, estimando la prevención, la precaución para procurar la salud de todos, trabajadores, empleados, padres de familia y alumnos, ¿no? Entonces, es una de las primeras partes que quisiera complementar. Yo sé que todos ustedes han hecho lo necesario, lo posible por compartir y socializar la información, y es lo que tendría que haber estado haciendo las autoridades, ¿no? En todos los niveles, en todos los ámbitos, ¿no? Hay comités de salud municipal en el municipio de Cuernavaca y otros municipios, pero el consenso y el trabajo, ¿no? El 1 de septiembre hay cambio de legislatura en nuestra entidad, y hasta enero tenemos cambio de autoridades municipales. Hemos visto los bloqueos, la déficit de suministro de agua potable, no nada más en las escuelas, sino en las casas y domicilios, y la situación que enfrenta el municipio de Cuernavaca. Es una situación importante. Un solo ejemplo de una infectóloga de la Universidad de Guadalajara refiere que los Kleenex que utilicemos con los niños, con nosotros mismos, no se depositen en el cesto de basura, sino en el inodoro. ¿Por qué? Según los estudios que han hecho, el virus puede mantenerse de 3 a 4 días en el papel higiénico. Entonces, seamos un poquito más responsables, conscientes, y trabajemos para ayudar a un regreso seguro y no se incrementen los casos de COVID. Muchas gracias. Salvador, entonces si quieres tú comentar. Sí, muchas gracias. Bueno, es que estamos iniciando una especie de introducción, pero es que la sociedad en la pandemia estamos trabajando desde el ensayo-error. Es decir, vamos corrigiéndonos en función de lo que vamos viviendo. Y como bien decía el doctor Bernardino, lo que tiene que ver con la educación y la pandemia tiene que ver con muchas otras instituciones. Si nos vamos a lo pedagógico, pues bueno, la escuela, como la conocíamos, ya no existe. La escuela que vivimos ahora es nueva, y la que viene, la que está por venir, será totalmente diferente. En el ámbito de la salud, también no estamos preparados. Tendremos que ahora pensar incluso hasta nuevos edificios, otro tipo de condiciones, lo mismo que las escuelas. La ventilación ya va a ser importante. Las escuelas que conocemos ahora tendrán que modificarse, la infraestructura. Es decir, esta escuela ya es obsoleta en cuanto a la infraestructura. En lo socioemocional, como decía el doctor Alejandro, tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque tampoco estamos en una situación
bonanza en ninguna de las áreas. Es decir, somos muchos Méxicos, y en estos muchos Méxicos, estos contrastes que se están viviendo, este ensayo-error, bueno, vamos viendo en dónde se mueren más, en dónde resisten más. Y luego en lo del derecho que también comentaba el doctor Sánchez, sí, hay gente que se ampara, pero ¿qué pasa con esta contraposición del derecho a la educación con el derecho a la salud? ¿No? ¿Y qué pasa con los derechos universales, los derechos humanos? Es decir, yo tengo derecho a no vacunarme, tengo derecho a vacunarme, tengo derecho a cuidar mi salud, y en ese contexto puedo decidir no ir a la escuela. Entonces, son muchas las situaciones que entran en contraposición y que se tienen que ir definiendo de una manera, sí, desde la política, porque también ahí vemos que, por supuesto, a todos tomó fuera de lugar, como se dice, y no sabemos, y se deja de lado un punto que es importante, la investigación. Ahora, después de 1 año y medio, vemos con mucha claridad el reclamo de los científicos a pedir al gobierno federal: no quites los fideicomisos a la ciencia. ¿Qué está haciendo México para atender una vacuna? ¿Qué hizo la política inicial del sexenio? Quitar esos recursos. Pero no esperaba la pandemia, es decir, pero no es justificación. Tendría entonces que haber ya dado una vuelta de timón y regresar a los recursos, regresar a la investigación, buscar a los que saben de pedagogía. Hace unos días, Ángel Díaz Barriga publicaba un documento que hablaba de que el regreso que no es regreso. Un regreso que no es regreso por muchos factores, decía él, porque se está viendo que la educación es cumplir con créditos, es cumplir con requisitos. Y no lo decía él solamente, ustedes recordarán que ya lo decía Iván Illich con la desescolarización, o Freire con la libertad y evitar la educación bancaria. Es decir, no es algo que nos tome desprevenidos. Ya refería el doctor Sánchez que no es nuevo el otro tipo de educación. Sí, pero ese otro tipo de educación estaba pensada y diseñada para un contexto, es decir, la educación a distancia se pensó en los adultos, o la de correspondencia se pensó donde no había tecnología, y la telesecundaria se pensó para jóvenes, y bueno, es decir, hay un diseño, hay una pedagogía, hay una teoría en la cual se fundamenta, pero lo que estamos viviendo ahora no tiene nada de antecedente, tiene similitudes por la forma en que se da, pero no hay un fundamento teórico, metodológico, pedagógico, didáctico, que yo coincido que es un esfuerzo y que hay que reconocer a los compañeros maestros que lo están haciendo como creen que se puede hacer, pero tampoco tenemos indicadores de evaluación, porque no hay evaluación para este tipo de educación. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Qué venimos si no los vemos? Y luego en ese regreso, ¿cómo vas a entender a un chico que aprende cuando lo vas a ver todo? No lo vas a ver más que los ojos. Cuando antes la emoción, el sentir, el reír, no lo vas a apreciar de la misma manera. Y más ahora con lo que se propone de estar 1,5 metros o a 2, ¿cómo hacer los trabajos en grupo? Que antes eran pues un modo de aprender también en esta educación de pares, en donde no solo era la convivencia, sino también un compartir conocimientos de cada quien. Y hacíamos la tarea en grupo allá en la primaria o en la secundaria, y que ahora, ¿cómo vamos a hacer? Como bien decía el doctor Bernardino, a ver, la mamá que tiene 3 hijos, uno en primaria, otro en secundaria, otro en prepa, ¿qué tipo de maestra va a ser? ¿Qué tipo de apoyo va a ser? Porque eso sí, quienes sí regresan son los padres de familia, porque ellos sí les hacen la carta. A ellos sí les piden que vayan a limpiar las escuelas. A ellos sí les piden que estén apoyando a sus maestros. A ellos les piden que hagan un comité de salud, que hagan un comité de seguridad. Sí. ¿Y qué pasa con lo institucional? Creo que de ahí fue lo visionario de Illich, ¿no? De que la desinstitucionalización era importante. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, como ya referían mis compañeros, que se da mucho más afuera que dentro de la escuela, ¿no? Ahí nos generan contenidos y nos han llevado de la mano a alcanzar pues los grados para tener más oportunidades. Pero eso no significa que sepamos, eso no significa que aprendamos, eso no significa muchas cosas. La educación en la pandemia tiene muchísimos contextos, desde el diseño urbano de una nueva sociedad, porque ahora nuestra casa tiene que ser también oficina y tiene que ser salón de clases. Entonces, ¿qué tipo de casa estamos teniendo, estamos viviendo? Y debe tener tecnología,
qué tipo de tecnología tenemos. O sea, con trabajos pagamos ahí los 200, 300 pesos de un teléfono celular, que fue con lo que se inició, y de pronto necesitas tener muchísimo más alcance, muchísimo más soporte que la autoridad pues no ha visualizado. En Europa, bueno, se sabe que el Internet es de todos en los espacios públicos. Aquí, bueno, ya ni siquiera podemos pensar en eso porque el espacio público es justamente de lo que nos han sacado, ¿no? Pero ¿qué se hace para tener un soporte? ¿Qué se hace para tener una garantía de acceso a? Creo que es interesante el tema, pero sí no podemos llegar a una conclusión única, porque además los programas son homogeneizados en cuanto a la educación y no se puede, bueno, no se da una capacitación. Cuando tenemos estos cursos intersemestrales decimos siempre nos dan lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay el diseño, porque además son pocos los pedagogos, los teóricos, los didácticos, o los didactas, mejor dicho, que tienen esta posibilidad, y además, hay que decirlo lamentablemente, la autoridad educativa pues le da poco espacio a estos especialistas, les da poco valor a quienes diseñan los programas, a quienes han tenido experiencias para resolver estos temas de la educación. Así que pues nos podríamos ir por área y tendremos mucho en relación a la educación, porque la educación no es la que está en la escuela, la educación en la salud, por ejemplo, la cultura de la salud, la cultura del bienestar, la cultura del derecho, o sea, todo tiene que ver porque es educación, o sea, estamos aprendiendo algo. Y eso se escapa de la mente de quienes dirigen los destinos de la política y de pronto también de los maestros que nos preocupamos porque cumplamos el objetivo de una clase o el objetivo de un programa. Pero no sabemos si los que están ahora en la computadora, porque ya con esto de los derechos humanos no podemos obligarlos a aprender la cámara, porque parece que por ahí hay temas de discriminación o de invasión o de cosas así. Entonces no sabemos si están del otro lado y ha habido casos en los que efectivamente no están, ¿no? De 15 alumnos están 5 o 10 y entonces, ¿cómo sabes que todo tu esfuerzo tuvo un resultado satisfactorio? Es decir, coincido plenamente con los colegas, pero sí habría que reflexionar mucho en muchas cosas y no acabaríamos en días, ¿no? Para hablar del tema educación y pandemia. Gracias. Sí, bueno, yo mando saludos a William Jackson, poeta guatemalteco que nos escucha desde Guatemala. Y él nos dice, nos está escuchando, tienen toda la razón. Una de las cosas que realmente me preocupan es que hay terribles consecuencias en el desarrollo cognitivo si se rompe la parte de socialización en la educación. Yo me opongo a la colmena electrónica, es un paso más adelante de la esclavización. Los contenidos son lo de menos en estos momentos. El desarrollo neurofisiológico está en peligro. Conozco adultos de 30 años que ya sufren las consecuencias de vivir encerrados durante su segunda infancia y adolescencia. Padecen ataques de ansiedad, agorafobia y hasta falta de habilidades motrices. Es la opinión de William Jackson, Leonel Huracán su nombre, poeta, escritor y educador guatemalteco. Me gustaría hacer unos comentarios, si me lo permiten aquí los doctores. Bueno, coincido con Alejandro, con Salvador y Bernardino de los esfuerzos que han hecho los maestros. Y hay una encuesta que hizo la CENTE y el CENTE en la Ciudad de México el año pasado. Y bueno, el 58% de los maestros manifestó no tener una formación digital básica. El 16% afirmó que solo tiene un teléfono para accesar a las plataformas digitales. El 1.7% dijo que estaba en condiciones de manejar programas de diseño, porque recordarán que les exigían que a cada materia ellos hicieran sus propios programas, etcétera, ¿no? Y cuando les preguntan sobre los alumnos, dicen solo el 25% de los alumnos tienen computadora conectada a internet en su casa. Estamos hablando de la Ciudad de México. El 75% de los padres o madres tenían que salir a trabajar y pues los dejaban a los niños y a los jóvenes ahí encerraditos. Y bueno, en el caso de los sistemas, es correcto lo que mencionaba Alejandro, que bueno, la teleaula está presente desde hace muchos años,
Pero recordarán que cada clase tenía un maestro, e incluso aquí se estableció la licenciatura en telesecundaria. Entonces, bueno, si bien es cierto, ahora nos tocó un desborde de todo esto, pero me gustaría comentar en el sentido de cómo lo hacía Huracán. ¿No será que hemos desaprovechado una oportunidad magnífica para desescolarizar un poquito nuestro sistema educativo? Un poco como invertir, diversificar, establecer otro tipo de currículum, desde esa organización por disciplinas compartimentadas por completo, porque pues en ningún momento, tal y como mencionaba Leonel Huracán, pues está trabajando en estas clases, bueno, con la atención, por ejemplo, a esa angustia del encierro. La parte alimentaria que mencionaba, creo que Salvador, que es fundamental. Bueno, antes se movían, ahora en general, si nos atendemos aquí en Morelos, bueno, pues vamos a encontrar un municipio como Jitepec, que tiene una densidad de población de más de 3,000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Esto qué nos dice? Que pues las viviendas en general son muy reducidas, por eso la gente en muchas ocasiones vive en la banqueta prácticamente. Y bueno, aquí sería que quizás esta misma realidad nos está exigiendo construir otro tipo de escuela, otro currículum, y quizás refiriéndonos, como mencionaba Salvador, pues más en la línea de lo que pensaban una serie de personas que se adelantaron a su tiempo, como Iván Illich en este caso, ¿no? Adelante. ¿Quién le entra? Adelante, Bernardino. Bueno, yo quiero, en torno a lo que se expresó aquí de nuestro amigo guatemalteco y de lo que está pasando. Nosotros tenemos indicadores que el nivel de tensión en todas las sociedades ha aumentado, y esto como consecuencia ha traído, es decir, el aislamiento ha traído procesos de depresión y diversas enfermedades de carácter mental, digamos. Sabemos que no es lo mismo el aislamiento autoinfligido a infligir aislamiento. Esto significa que cuando los seres humanos racionalmente ven en peligro su situación, pues tiende a aislarse, pero por una situación totalmente racional. Es decir, si nuestra negación a la existencia de la pandemia se vuelve consciente, entonces el tomar medidas será más posible, tendrá más posibilidades. No olvidemos que el ser humano es un ser gregario, es decir, tiene un alto nivel de necesidad de vivir en grupo, de interactuar con personas. O sea, personas reales, como decía Salvador. Y lo otro es que la flexibilidad curricular en algún momento tiene que darse bajo ciertas condiciones. O sea, es decir, poner en juego todo lo que ya se sabe. Todos estamos como en la impronta, es decir, hacemos lo que todos hacen, o sea, de muchos países. Sin embargo, sí hay una situación muy concreta. Algunas sociedades están decidiendo el regreso a clases, aún a pesar del contagio. Pero obviamente dichas sociedades también han avanzado en los procesos de racionalización del problema. O sea, es decir, hay un mayor conocimiento de las posibilidades de higiene y del cuidado de sí, que algo que ya se mencionó. Entonces, efectivamente,
O sea, como ser gregario, pues yo necesito de los otros, convivir, interactuar con los otros. Es decir, eso es lo que hace la escuela. Y no hay que, o sea, Iván Illich hablaba de la importancia, digamos, de la escuela en un proceso desescolarizado, digamos, alternativo. O sea, que el ser humano tuviera la posibilidad de tener alternativas, pues, para aprender. O sea, no necesariamente la escuela. Y sabemos que hay experiencias. En los años 60 y 70 hubo una explosión de propuestas educativas alternas. Ahí está Summer Hill en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y luego vino un proceso del shock del futuro, no sé si se acuerdan, donde se planteaba el adiós al maestro. Estoy hablando de los años 70, o sea, principios de los 70. Y entonces el libro que hizo mucho ruido se llamó así, Adiós al maestro. Y eso significaba que la tecnología iba a cubrir esa figura, ¿no? Y los sistemas de educación abierta y a distancia tomaban nueva relevancia. Digamos, como se dice, por ejemplo, la educación a distancia y por radio, por ejemplo, en Irlanda, no, pues provocó un interesante crecimiento de radioescuchas, pero además una formación radial que se daba a distintas horas, por ejemplo, a medianoche, ¿no? Y sirvió como mecanismo de formación, por lo menos para la alfabetización, ¿no? Hubo otras experiencias y quiero hacer mención de ellas, como en México hay una revista que bueno, no espero que no se tome a comercial, pero se vende en cualquier puesto de periódico y es una revista que se llama, bueno, le dicen Alarma. Y en las contraportadas ofrece cursos de formación a distancia y tiene más de 60 años la revista, más, ¿no? Y entonces ha capacitado mecánicos, o sea, es decir, es una revista que tiene una propuesta o que le pagan eso. Y hay mucha gente egresada de esos sistemas en México y en el mundo, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es decir, que hay fórmulas, las hay. El asunto es que ningún país en el mundo había enfrentado hoy una pandemia, por lo menos en los últimos 100 años, no se había enfrentado una pandemia como la que estamos viviendo hoy, en donde ese virus adquiere formas distintas de manifestación y de contagio, digamos, ¿no? Como lo que se está observando. Si efectivamente, como dice Alejandro, y como se está viendo, hay un aumento, hay un incremento de pacientes jóvenes y de niños, es preocupante. Así como sería preocupante el alto nivel de depresión que está dándose por el aislamiento, por ejemplo. Pero igual, si a eso lo ligamos a la baja posibilidad de generar recursos económicos para la subsistencia, pues bueno, no podemos entrar en un shock ahí e inmovilizarnos y no hacer nada. Sino el asunto, yo digo y creo en ello, que si nosotros generamos procesos racionales de interacción con responsabilidad del cuidado de sí en las escuelas, por lo menos en los niveles que nos compete, y que requiere que padres de familia también lo adquieran, no que nada más lo cumplan porque se dice que hay que ponerse el cubrebocas y ya, ¿no? No, eso no está resolviendo el problema. O ir a la escuela pensar en el contagio, no. O sea, ir a la escuela con una racionalidad del cuidado de sí y de los otros. O sea, que yo tenga responsabilidad también del otro y del otro conmigo, ¿no?
O sea, esa situación, por ejemplo, llama la atención que un paciente contagiado informe, esto sucedió en un país cercano, ¿no? En donde él acudió a sus citas médicas, pero no sabía que tenía el virus hasta que llegó a su país, pues inmediatamente avisó a donde había estado que estaba contagiado. Eso es tener conciencia del cuidado de sí y de los otros. Es decir, no necesito esperarme a que haya contagio para decir que yo fui el que lo provocó o el que lo tuvo. No. O sea, es decir, ahora, ¿qué hacemos con el sistema que tenemos? Porque hay que partir de lo que tenemos. Como yo decía, ¿Morelos cuenta con una infraestructura educativa? Sí, pero deteriorada. O sea, por lo menos en básica, ¿no? O sea, sí, pero no, ¿verdad? Es decir, y lo otro es, si vamos a asumir el regreso a clases, tendríamos que asumirlo con responsabilidad y cuidado de sí. Y hago énfasis en eso porque lo otro es decir, no, pues ya dijo el secretario que hay que regresar. Entonces esto no es un decreto, o sea, no es si hay una declaración de decir para tal fecha entramos. No, ¿hay condiciones para eso? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la responsabilidad que asumo frente a eso? O sea, es decir, yo papá, tú hijo, ¿qué responsabilidad asumimos frente al regreso a clases? O sea, no es decir, no, es que por culpa del gobierno que dijo que ya teníamos que regresar, ahora va a haber muchos contagios. No, pues ¿cómo? O sea, no estamos asumiendo con racionalidad el problema. Es decir, si yo comparo mi sistema educativo con Finlandia, pues ya me fregué, porque me subsume, me inmoviliza esa realidad tan bonita frente a una realidad tan caótica, ¿no? Es decir, Finlandia tiene recursos, tiene recursos y tiene recursos muy vastos y tiene poca población. Hasta se puede dar el lujo de exportar recursos. Pero si me dicen Israel, pues Israel también. Israel puede vacunar a toda su población sin broncas. Pero los que tenemos que esperar, pues es otra cosa. O sea, es decir, estamos en la fila. Ahora, yo no quiero centrarme en el aspecto de la complejidad que esto tiene. Es decir, que eso me inmovilice. No, pues tenemos que trabajar en algo. Es decir, no podemos seguir pensando en que nos vamos a quedar aislados o en aislamiento, o que las nuevas alternativas a distancia nos van a salvar. Eso es alternativo. O sea, tenemos escuelas, sí, deben cambiar, y estoy de acuerdo con Salvador, tienen que tener una nueva propuesta, y no solamente de edificio, sino de dinámica interna, ¿no? O sea, de escuelas que están centradas en el control, a escuelas que a eso se refería Illich, que la escuela estaba centrada en mecanismos de control y no de desarrollo. Y eso es importante, ¿no? Es decir, si queremos responsabilidad, necesitaríamos hablar de autodeterminación del sujeto, como lo mencionaba Freire. La autodeterminación del sujeto se da cuando el sujeto es consciente de sus actos y asume su responsabilidad sobre los mismos. Mientras no. O sea, mientras le echamos la culpa a alguien. Si falla es porque me dijeron que lo hiciera y no porque lo quise hacer o lo hice. O sea, ese es el punto. Me parece a mí muy medular que este tema, el regreso, pues tiene que partir de una racionalidad en función de la complejidad que tenemos.
Muy bien. Pues, ¿qué opinan Alejandro, Salvador? Bien, pues quisiera complementar un poquito con que el COVID llegó para quedarse y asimismo en la siguiente década habrá un incremento del teletrabajo. La telemedicina es una realidad. Uno puede estar en un país y operar a otra persona en otro continente. Entonces necesitamos trabajar en estos modelos situacionales, no con miedo, no deslindándonos de la responsabilidad, sino entendiendo que los niños, los jóvenes, los adultos necesitamos aprender a trabajar y convivir de manera virtual y por otro lado, de manera presencial, de forma segura y responsable. Decía Salvador, tenemos el derecho a no vacunarnos, pero también decía Bernardino, tenemos el compromiso social, la ética de respetar los derechos de terceros. Entonces, es un conjunto de acciones e implicaciones que necesitamos ajustar porque no hay los mecanismos. Recordemos cómo fue el modelo de atención, intervención, discriminación en su momento de los seropositivos, pacientes con VIH, SIDA, y por otro lado, un tema de salud, la aplicación de tatuajes, la regulación sanitaria, los centros, el manejo, la capacitación y la verificación de las instancias de salud. Bueno, pues hoy en día necesitamos verificar las condiciones sanitarias. Simplemente en el Tianguis de Temisco, la semana pasada cerraron 7 negocios por no tener las condiciones sanitarias indicadas por la autoridad regulatoria. Entonces, necesitamos entender que la capacitación no ha sido la óptima, la difusión no ha sido adecuada, hay mucha incertidumbre y dudas. Pero si retomamos el hecho de que ya se mencionó por parte del titular del Ejecutivo, el regreso será voluntario, no obligatorio para los padres, yo insisto, y no es desatender la función pedagógica, didáctica, administrativa de docentes, directivos y supervisores. No debe de tomarse como una imposición, un riesgo. Mencionaban, desgraciadamente no tengo el audio, pero mencionaban que el secretario de Salud del Estado, el secretario de Educación del Estado de Morelos, decía que no quería ver a sus nietos enfermos, ¿no? Y por eso tenía mecanismos de prevención. Bueno, apliquémoslos todos. Todos somos importantes, todos tenemos derechos, todos somos personas con derechos. Entonces, necesitamos evaluar las condiciones. Mencionaban representantes de la comunidad de la región sur. Esto es una primicia, se han comunicado con medios de comunicación, pero pretenden cerrar escuelas para impedir que docentes ingresen a escuelas en Jojutla, Tlaltitenango, Petista, para que no abran, para que no se sientan presionados y vulnerados al obligar a llevar a sus hijos a la escuela. Entonces, creo que se debe de bien informar, de explicar y atender estas inquietudes y sí garantizar el derecho a la educación, a la información, al trabajo y como entes psicosociales, pues necesitamos salir, pero con medidas cautelosas, con medidas precisas, ¿no? Hemos dado ejemplos y otros países. Un simple ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio se redujo significativamente y hubo pérdidas económicas, comerciales, por el turismo que pudiera generar los Juegos Olímpicos, edición 2020 desarrolladas en el 21. Pero ¿qué pasó? No se dio mucho auge a la cobertura de que en las primeras 2 semanas más de 16 atletas se contagiaron de COVID. Por la cercanía, por retirarse el cubrebocas, etcétera, etcétera. No queremos señalar o puntualizar que alguien, una persona, una entidad, un comité tuvo mucha responsabilidad, negligencia y demás. Pero sí hay que verificar los efectos. ¿Cuáles son las estadísticas? Estamos hablando de que del 100% de los enfermos, el 20% corre un riesgo latente de perder la vida. Y todas las vidas son importantes. Entonces,
insisto, creo que necesitamos recuperar esa confianza de la comunidad, de los padres de familia, explicarle a los alumnos. Y decían bien un grupo de médicos, colegiados, especialistas. Y si estuvimos atendiendo a pacientes más de un año sin recibir vacunas, siendo el primer filtro de contacto con los pacientes. ¿Y quién se preocupó por nosotros? ¿Qué abasto hemos tenido? ¿Qué seguimiento? ¿Qué foro? ¿Qué diálogo hemos tenido? Es mínimo. Necesitamos impulsar esto como un modo de vida, con un sistema de operación que garantice la protección. Entonces, yo creo que vale la pena tomar esto con cautela, ser progresivos y sí regresar. Pero siendo conservador, yo diría 6 meses o 1 año, ¿no? Siendo conservador, y seguramente para el mes de octubre tendremos el nuevo cuadro estadístico de los efectos de estas decisiones, ¿no? Ahorita no hay las condiciones, no hay los mecanismos, se está actuando un poco precipitado, insisto, es un punto de vista personal. Sin embargo, también recapitulo y recojo las impresiones que han tenido a bien compartir padres de familia, docentes, amigos, colegas, especialistas en el área. Y es importante valorar, la ciencia y la tecnología abona el desarrollo de todos los países. Si no invertimos en la educación y tomamos en cuenta a los especialistas, pues ¿para qué los formamos, no? ¿Por qué creemos que alguien de otra área, de otra rama, con poca experiencia, puede tomar las decisiones desde el escritorio cuando no se involucra, cuando no lo vive, no lo percibe en su propio entorno? Tuvimos situaciones donde Andrés Manuel López Obrador estuvo enfermo, así lo declaró, y estuvo en aislamiento en el Palacio Nacional. En su momento, siendo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la insistencia y restricciones que le comentaban para acceder a los recorridos hospitalarios. Entonces, creo que es pertinente dimensionar esto, valorizando y categorizando los derechos. Antes del derecho a la educación está el derecho a la vida y la salud. Es mi opinión, y pues seguimos con los comentarios. Muchas gracias. Así es, no, muchas gracias. Y bueno, lo que pasa es que ahorita que hablábamos de ejemplos, bueno, pues tenemos el regreso a clases en la Florida, y donde en el condado de Dade, pues tuvieron que volver a restringir la presencia física. Ahora, aquí la pregunta también sería, ¿de qué manera va a ser la organización? Porque bueno, ya los profesores tenían un reto formidable que era esta educación a distancia. Y ahora con esta educación híbrida, pues nadie logra explicar cómo atiendo a los que están ahí, cómo atiendo a los que están ahí. Y bueno, yo he escuchado muchas situaciones de que un día sí, un día no, a tal hora unos, a tal hora los otros, etcétera. Pero bueno, en realidad parece que va a dejar mucho al libre albedrío y la creatividad de cada uno de los profesores. Salvador. Nada más, si me permiten un minutito. Creo que este sistema híbrido va a abonar a la autogestión y el conocimiento, ¿no? Es decir, ampliará las competencias necesarias para esta nueva etapa, nuevo ciclo. Entonces, bien lo señalas, Fer, queda a libre albedrío o interpretación para hacer los ajustes, pero es un área de oportunidad, no hay que verlo como algo negativo. Es un comentario. No, gracias. Una pregunta por eso. Sí. Adelante, Salvador, perdón. Muchas gracias. Bueno, es que hay que plantear las cosas de una manera, como ya lo explicaba el doctor Bernardino, diferenciar qué es escuela y qué es educación, porque no es lo mismo, ¿no? Y en ese contexto de que preguntabas inicialmente, Fernando, de aprovechar, sí, aprovechar, por supuesto, pero eso es en lo utópico que pudiera haber sido o debería ser. Pero en la realidad no hay esta preparación, no hay esta cultura, ya lo han referido de muchas maneras, pero sí hay aprendizaje. Es decir, si vamos a revisar qué es lo que han aprendido los niños, ya saben qué es vivir una pandemia, ya saben qué es perder a alguien cercano, ya saben qué es
estar en aislamiento, ya saben que es no convivir con sus amistades. Es decir, hay aprendizajes, hay estas actividades que lo van formando, que lo van haciendo y que van generando un nuevo sujeto, un nuevo ser. Y sin embargo, la institución, bueno, el sistema nos mantiene, nos obliga. Yo no quiero calificar que sea bueno o malo, pero llegar a lo híbrido, tampoco estamos para eso. Es decir, hay esfuerzos interesantes, pero hay que recordar que se hubo una preparación para llegar a eso. Es decir, hacerlo de bote pronto e interpretar que lo híbrido es ir a la escuela un día y luego otro día y luego otro día, no. Me parece que habría que considerar muchas cosas. Un sistema híbrido tiene una teoría, tiene un fundamento teórico, pedagógico y sociológico. Es decir, no se hace porque sí, no se hace para regresar, porque hay que regresar o porque lo dice el presidente, lo dice el secretario, o porque lo dice el director o el rector. Hay esfuerzos que tienen que rescatarse, sí. Hay esfuerzos que tienen que reafirmarse también, otros que tienen que fundamentarse, pero en términos de cómo hay que interpretarlo, creo que tenemos que ser mucho más analíticos. En la universidad, que es de lo que conozco un poco más, sí hay una formación para los docentes, para el sistema híbrido, ¿sí? Y tenemos dos posibilidades, una de ir a la formación de contenidos, que es un curso de un año, en el cual nos enseñan a cómo preparar el programa para hacerlo a distancia o para hacerlo híbrido, y lo fundamentas en función del cumplimiento de los objetivos de las tareas que se van a asignar, que puedan ser autogestivas, como decía Freire, que tú decidas hacerlo, bueno, y que sea además fácil hacerlo y de decidir. Y la otra, solo para ser asesor o tutor, como lo que referías de las telesecundarias, pero para ambientes virtuales. Entonces, hay una preparación. En términos de reestructura curricular, ya hay esfuerzos, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias de la Educación, han desaparecido ya la licenciatura en Comunicación y Tecnología Educativa. Y esto no es porque quiera la directora, que es atendiendo al contexto seguramente de la pandemia. Y ahora sí se va a trabajar una licenciatura de ambientes virtuales, porque como ya ustedes refirieron bien, esto se va a quedar y la educación se va a modificar, pero tiene que ser así, o sea, tiene que ir al currículo, tienen que analizarse los contenidos, quizá hay que dosificar los temas, las cargas de trabajo, porque los alumnos van a seguir siendo un número importante. Es decir, las aulas van a seguir estando llenas en algunos lugares, pero ¿cómo hacerlo híbrido? ¿O cómo hacer que tengas apoyo en casa? O sea, no es algo fácil, es una tarea que se me antoja titánica, porque sí hay especialistas que podemos opinar, o hay otros que podemos hacer, y otros a los que podemos recurrir. Ahí están los tecnólogos y hay un avance, yo creo que eso sí hay que reconocer en el país, que sí se avanzó muy rápido para que todos pudiéramos acceder. Sí abrieron estas fronteras que estaban limitadas hace algunas décadas para que tuviéramos todos un internet de calidad o una televisión, lo que sea. Pero ahora, y los esfuerzos que se hicieron antes en radio o en televisión, quizá ajustarlos. Pero lo que pasa es que entendemos que la educación a distancia es hacer lo mismo que hacíamos en el salón de clases, cuando no es necesariamente así. Y ahora con lo híbrido, pues, ¿qué va a hacer? Si ahorita la carga de trabajo es 4 veces más en algunos casos, porque hay maestros que tienen 2 o 3 asignaturas distintas y tienen 2 o 3 grupos distintos. Entonces, ¿cómo te cambias y cómo mantienes el mismo escenario? Que también eso habría que considerar. En la escuela cambias de aula y vas al pasillo, vas a la cafetería, te desahogas, te distraes un poco para ir al siguiente grupo o a la siguiente clase. Y acá en el sistema híbrido vas a estar siempre con el cuidado de muchas cosas y a veces quizá desatendiendo, si así hay señalamientos de que maestros no cumplimos los contenidos al 100%, o que las condiciones no se dan, o que no llegaron todos los alumnos, en fin, habría que ser muy puntuales en que la educación y la escuela son cuestiones distintas y ver en lo híbrido sí una oportunidad, pero como ya lo referían mis compañeros, en una oportunidad que debe ser pensada, que debe ser muy analizada y de una propuesta que realmente vaya a generar qué tipo de mexicano queremos después.
O sea, si ya se refería hace muchos años de que lo que querían era mano de trabajo, ahora, ¿qué tipo de mexicano vamos a formar? ¿Qué estamos haciendo con lo híbrido? ¿Qué estamos haciendo con lo presencial? ¿Qué queremos para el país? Y ahí la política educativa pues también tendrá que cambiar, tendrá que modificar sus ejes, tendrá que modificar sus ámbitos de injerencia, pero bueno, no es sencillo, no se va a poder hacer en ese sexenio y quizá ni en el que siga, pero sí podemos aprovechar esa circunstancia para por lo menos reflexionar sobre la necesidad de actuar de otras maneras. Sí, los comentarios de Leonel Huracán, que nos dice que el problema más grave que veo con la imposición de la realidad virtual es que se daña el desarrollo psicomotriz, cognitivo y hasta fisiológico. Cuando un niño no aprende cosas tan sencillas como el juego normado, no tiene ética o moral. Cuando no puede moverse libremente por el espacio, tendrá miedo del exterior. Por mí, que les pongan la vacuna y socialicen. El riesgo mayor que tenemos es una discapacidad social generalizada. Esto hará posible toda una gama de nuevos productos, políticas de control público, manipulación de la información. Ahora bien, por otro lado, la disolución de la escuela, de las universidades, necesita una institución evaluativa. Dejaremos que los psicólogos sean sustituidos por el coaching, no sé cómo se pronuncia. Después de todo, no es posible ser cirujano sin prácticas reales, tampoco ser agrónomo, ingeniero, etcétera. También sé de microbiología y puedo asegurar que el sistema inmunológico latinoamericano se adaptará mucho más fácilmente. No moriremos en masa. Y entre otros comentarios, pues también dice que pues es un crimen mantener a los niños aislados, ¿no? Esto nos abre pues muchas reflexiones. En primera, es cierto, dice, el regreso a clases será voluntario. Hay quienes desde una posición económica y estratégica e incluso geográficamente pueden decidir de manera voluntaria volver o no a clases. William Jackson nos dice que hay muchas comunidades donde incluso no hay luz. ¿Cómo mantener esta ilusión de una educación a distancia en una comunidad pequeña, en una comunidad rural, en una comunidad indígena, donde no solo no hay luz, tampoco llega señal de internet? En una comunidad, estaba yo leyendo, por ejemplo, de Guerrero, con 1,000 habitantes, solo 8 familias tienen acceso a internet, solo 8 familias tienen una computadora. La gran mayoría tiene teléfonos que no son inteligentes, que no pueden recibir señales. Además, tampoco hay una señal clara. Ellos no pueden decidir si volver o no volver a clases. No volver a clases presenciales condena a un gran número de infantes de comunidades marginales a estar aislados en su casa y a veces abandonados en su casa porque los papás no pueden prescindir del trabajo que les da alimento. Entonces deben de quedarse al cuidado de sí mismos dentro de sus hogares sin tener la posibilidad ya no solo de estar cuidados, sino también de ser educados y que este es un derecho humano. Debe ser exactamente, tenemos este derecho humano a la educación. Creo que se nos abren muchas perspectivas que tendrá que ser un reto de la creación de políticas públicas que solventen esta brecha tecnológica y educativa con nuestros pueblos. La mayoría de los mexicanos, más de un 50% de la población en México, vive bajo la línea de pobreza. No tiene acceso a una educación. En las comunidades de la alta montaña de Guerrero, la escolaridad no llega más allá del 4º grado de primaria. Si quieres estudiar, tienes que salir de la comunidad. Y la única salida que tienen nuestros gentes es irse de migrantes a los Estados Unidos o como jornaleros semiesclavos a los grandes campos del norte de nuestro país. Políticas públicas que garanticen el acceso a la educación híbrida, presencial o a distancia son urgentes. Una participación ciudadana y solidaria que permita que más niños tengan acceso a formación. Y es una ilusión el que estamos aislados. En Cuernavaca, por ejemplo, que es el lugar donde yo vivo,
Si fueron 30 días de aislamiento sostenido, fueron muchos. A partir de ahí, las familias no han estado aisladas, tienen que trabajar, tienen que subsistir, se visitan entre sí porque tenemos que socializar como seres humanos. Entonces, crean nuevas condiciones de movilidad ciudadana dentro de la pandemia, que no se irá, que nos abrió un parteaguas, una nueva forma de mirar el mundo, una nueva forma de trazar caminos. Pues es ahí el reto, cómo lo iremos afrontando. Otra es la formación y la capacitación, que también es una brecha educativa muy fuerte. Nuestros maestros no están formados para atender estas necesidades tecnológicas que implica una educación híbrida, una educación a distancia. Nuestras aulas no están equipadas. No se tendría que pensar antes del regreso a clase precisamente en la formación magisterial que nos permita generar contenidos dinámicos, visualmente atractivos para los niños, que puedan ser asimilados por ellos a distancia, porque las clases a distancia hechas al vapor son verdaderamente aburridas. Yo me he enfrentado a clases de música a distancia con niños pequeños y créanme que es un reto que no he podido cumplir, ¿no? Le he delegado esta labor a mi hija, que sabe un poquito más de computación, porque no sé cómo usar los medios. Y si no fuera yo que tengo un trabajo, por la solidaridad de mis amigos que me ha permitido tener una computadora en casa para que yo pueda continuar trabajando, que me ha permitido tener un telefonito celular inteligente que me permita también seguir trabajando a distancia y socializando, pues finalmente estaría en mi casa sin poder trabajar, perdiendo a veces el tiempo porque tampoco puedo volver a mi oficina, ¿no? Inventándome nuevas formas de contribuir socialmente con el desarrollo de los niños que me circundan y con los que tengo acceso. Entonces creo que es un gran reto. No sé cómo vamos a salir de este reto, pero primero tendremos que borrar estas brechas, borrar estas zanjas, que no haya dos orillas de donde ver el mundo, no haya dos orillas distintas y dos realidades distintas para acceder a un derecho humano como la educación y como el juego. Y bueno, hay muchas cosas en este tema que podríamos aquí estar, pues ahora sí que horas y horas, pero una cuestión que yo veía, recordarán ustedes, los tres son universitarios, pues lo difícil que fue, y creo que no han avanzado tanto, aquellas áreas de estudios sobre la propia universidad. Y lo que yo no veo en el caso de la educación en términos de secretaría, sea federal, estatales, etcétera, es que haya grupos de reflexión que permitan establecer políticas claras, etcétera. Mencionaba, creo que Alejandro, la parte esta de la famosa carta de que se existió, no existió, y como he sabido un montonal de cosas, ¿no? La cuestión de la transformación de los textos para la primaria en 2 semanas y además ya gratis, ¿no? Para los que participarían. Entonces, bueno, todo ese tipo de situaciones, pues creo que se necesitaría un trabajo de análisis y de propuesta por grupos conocedores del tema que permitiera pues tener una cuestión mucho más dirigida de cómo vamos a solucionar esto, porque creo que si algo hemos comentado todos es que no se ve para cuándo esto va a salir o terminar. Yo al principio, la primera vez que nos dijeron, yo dije, bueno, 2 meses y pasa. Los 2 meses se convirtieron en 4, en 6, etcétera, y bueno, también es insostenible la otra situación. Entonces, bueno, ¿qué haremos? Y ahí queda la pregunta, y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, tendríamos 2 minutos para cada uno si desean hacer una conclusión. Bien, sé que es difícil hacer conclusiones de esto. Sí. Aprovechando estos 2 minutos, precisar. La intención no es encerrarnos, no es poner barreras, sino establecer mecanismos de interacción viables y seguros.
yo diría en las comunidades rurales, semiurbanas, pudiéramos establecer, como lo ha hecho durante mucho tiempo el INEA, estas reuniones de acercamiento y compromiso con una distancia eventual de entre 2 y 5 metros, ¿no? Es decir, no generar este acercamiento, esta conglomeración de personas en un espacio físico aislado. Decía Salvador, y muy cierto, las aulas, las escuelas, las instituciones se tienen que transformar, tienen que evolucionar para tener mejores condiciones. Y donde no se cuente con ello, pues adaptarnos. Efectivamente, las redes sociales tienen que ser eso, una red de entrelazamiento, de comunicación y de nueva actividad. Grupos sociales que hoy suben a Facebook, a grupos de WhatsApp, sus productos, sus servicios, y han incrementado esta operatividad. La formación y la pregunta de la capacitación sobre estudios de la universidad, déjame comentarte, Fer, que la UNAM ha realizado por 16ª ocasión seminarios sobre estudios sobre la universidad. Participa la UAM y 36 universidades más, incluyendo algunas de corte internacional en otros países. Hoy lo están dedicando al tema de perspectiva de género. El año pasado fue precisamente con temas de pandemia, y necesitamos reforzar esto y expandirlo o divulgarlo ampliamente. La capacitación y el nuevo modelo educativo se está construyendo, como dicen, en ensayo y error, pero hay aciertos. Tenemos especialistas, gente como el doctor Eduardo Andere, que trabaja en el ITAM, ha estudiado ampliamente el modelo de Finlandia, y también ha señalado malas acciones por parte de las autoridades, ¿no? Y ha sido sesgado en algunos ámbitos, pero su trabajo académico, sus reflexiones, sus propuestas creo que son viables, reconocidas internacionalmente y se pueden aplicar, diría Enrique Krause, tropicalizándolo al modelo mexicano, ¿no? Entonces, insisto, se trata de ir gradualmente con las condiciones, elementos y recursos al alcance. Los sistemas de educación, me ha tocado visitar los centros de los campamentos de jornaleros agrícolas, también brindan educación, insisto, con medidas preventivas, sana distancia y cuidados. Entonces, fortalezcamos el mejor modelo estratégico y no cometamos tantos errores como hemos tenido la referencia el último mes. Muchas gracias. Adelante, por favor. Vas, Salvador. Sí, gracias, doctor. Y es que así como un cierre, pues sí está complicado, porque todo queda como para seguir trabajando, para seguir reflexionando. Sí, no, todavía faltaría, pero si podríamos concretar en algo, sí es importante que se retomen las clases en las aulas, pero no olvidar que existe un riesgo para los niños y los adolescentes y los jóvenes. También hay que considerar que hay estudios que están señalando que el cambio al entorno escolar, si el regreso a clases después de la pandemia, provocará ansiedad y estrés, no solamente en los niños, adolescentes y maestros, sino también en los padres de familia. Y las clases a distancia requieren conexión a internet, compra de equipo de cómputo o de teléfono, hay que tener audífonos, gastar más en energía eléctrica, en fin, hay una serie de condicionantes que habría que no olvidar. Sí, coincido en que esta puede ser una oportunidad de redefinir la educación, de redefinir mucho de lo que teníamos e insistir en qué queremos educar, para saber cómo lo vamos a hacer. Porque de otra manera, esta pandemia pues será algo más, algo histórico que no servirá de nada. Insistir en que verlo como un reto, ¿sí? Para los maestros que lo estamos asumiendo con mucho compromiso. A los directivos, por supuesto, que están haciendo una labor de gestión que nunca sabían y que están aprendiendo. Y por supuesto a los alumnos, que hay que reconocerlos, de muchos de ellos el compromiso de no querer perderse, de querer estar en la escuela, como la conciban. Pero esta oportunidad y este reto debería ser apreciado por la autoridad, debería ser apreciado por la política educativa y debería ser apreciado por la sociedad, que en su conjunto es la que nos va a sostener.
Si no vamos a la sociedad que nos ayude a superar todo esto, a que impulse políticas, a que desde cada quien en su espacio reflexione y provoque un cambio, no podremos avanzar. Ahí están las reflexiones. Hay que sí ser muy juiciosos en que las cosas que hagamos bien van a trascender, pero también las que hagamos mal. Así que mucho cuidado con lo que hacemos, decimos y los ejemplos que damos, porque como docentes, como profesionales de la educación, pues asumimos el código de ética que cada quien tiene en sus escuelas, pero también el compromiso de formar a un chico, a un joven, a un adulto que necesita de lo que uno sabe, y ahí está pues el reto, la oportunidad de también reconstruirse, redefinirse como docente y actuar en consecuencia. Muchas gracias por la invitación. Perdón a ti. Bernardino, bueno, por favor. Pues ya el tiempo nos comió. Yo nada más anotaría dos cuestiones. El asumir con responsabilidad, digamos, el cuidado de sí y de los demás. Sería uno. Y dos, establecer condiciones mínimas de mantenimiento para el regreso presencial. O sea, es importante que interactuemos, es importante que los niños y los jóvenes, hoy los jóvenes de mi clase puntualizaron eso, que les gustaría regresar, o sea, estoy hablando de licenciatura, que les gustaría estar y asumiendo la responsabilidad del estar conviviendo en la escuela. Entonces, sí, ya pensaremos en las alternativas curriculares, digamos, o tecnológicas. Organizativas, etcétera. Sí. Ajá. Yo me despido y agradeciendo su invitación, y un saludo para ustedes. Un abrazo. Y yo, abusando de su amabilidad y compromiso, me gustaría comentarles si pudiéramos repetir esta experiencia comunicativa entre nosotros, pues en el mes de octubre, cuando ya podamos tener una cuestión más clara, qué fue lo que sucedió finalmente con este regreso masivo a las diferentes instituciones. Y bueno, yo creo que va a haber muchos aprendizajes, porque hay estados que no van a volver, hay otros que van a hacerlo parcialmente, va a haber escuelas donde los padres envíen a los alumnos de manera, pues yo diría que masiva, en otros no va a suceder eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinan? Sí, yo diría, pues bueno, que ya como lo dijo el poeta, caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Y agradezco a Gregorio Zazueta, quien nos ofrece subir este programa a su canal, El Acholote Ilustrado, en YouTube. Era una gran oportunidad para nosotros también de que los conocimientos de nuestros ponentes de este día se socialicen. Y bueno, vamos viendo qué sucede en el camino, tantas realidades educativas como realidades sociopolíticas, culturales y geográficas tiene nuestro país. Podemos armar un hermoso rompecabezas si todos colaboramos a borrar las brechas en el camino. Hago el comentario, esta sesión va a quedar en el sitio de la Casa de los Pueblos de México y el Mundo. Ahí se puede descargar, ahí va a permanecer, al igual que otros Sontratoa que hemos tenido. Y bueno, pues está abierto a que se descargue de manera libre. Y pues muchísimas gracias, Bernardino, Salvador, gracias. Alejandro. Hasta el próximo jueves. Norma. Y bueno, las otras gentes que estuvieron aquí con nosotros, Roberto obviamente, que es quien se encarga en la transmisión de Culturas Populares, Alma, quien no tuve el gusto de conocer, y Luis López, muchas gracias por haber estado aquí, y pues nos despedimos. Muchas gracias, Fer, y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Así es, gusto. Gracias. Hasta luego. Buen día.